esta es una película donde el universo que se retrata tiene cosas en común, principalmente esta familia endogámica, encerrada, llena de misterios, de secretos y de una violencia que va creciendo a lo largo de las escenas. Pero en este caso, desde el punto de vista de estas mujeres, es un mundo muy femenino, donde todos los hombres están un poco como accesorio de estos personajes, un poco el contrario de lo que veíamos en El Clan, donde se veía Arquímedes, el patriarca, y las mujeres que lo rodeaban siguiéndolo. Esto de alguna manera es la contracara o el espejo de eso, ¿no? Donde estas dos hermanas, el personaje de Mía, el personaje de Eugenia, están un poco sometidas a la mirada de Esmeralda, la madre, y los varones, como el personaje de Joaco, Esteban, o el de Edgar Ramírez, Vincent, están un poco como satélites de la voluntad y el deseo y las necesidades de estas mujeres. Fue un desafío muy grande hacer una película principalmente narrando este mundo femenino. Me ayudó mucho, por supuesto, Marti. Desde muy temprano estuvimos conversando de Emma, pero bueno, después cuando se incorpora Eugenia, Berenice también estuvo muy cerca desde una etapa muy, muy temprana. Bueno, por supuesto, Graciela. Y bueno, eso es un poco el punto de partida, si quieren, de cómo llegó La Quietud, que realmente fue un proyecto muy, muy lindo de hacer. Disfrutamos muchísimo en el set. Era para mí darnos ese lujo de poder tomar tiempo para trabajar con los actores. Trabajamos todo el tiempo a 2 cámaras. Trajimos unos lentes Panavision, que es la primera vez que se traen acá. Y todo el tiempo el centro y el corazón del trabajo de esta película era principalmente crear las condiciones para que nuestros personajes estuvieran cómodos y nuestros actores pudieran darnos lo mejor, y creo que ya lo vieron. Creo una de las cosas más fuertes que tiene La Quietud es este grupo de actores, que más allá de que por supuesto que cada uno tiene sus escenas y sus personajes definidos, a mí me parece que se siente como un ensamble de actores que trabajaron muy bien, muy comprometidos, muy intensamente, y creo que nos divertimos mucho, que a veces en el set no es común, no es fácil, porque bueno, las cuestiones de producción siempre agregan bastante estrés a un rodaje. Fue una película un poco, en ese sentido, una aventura, porque por todo lo que decís, hay muchos temas que se van hilando. Las cosas que hacen que la narración avance en general no es nada de lo que dicen los personajes, siempre está atrás o no está dicho por ellos. Entonces también era algo que íbamos aprendiendo a medida que lo íbamos viendo. O sea, un guión siempre es una idea, una teoría de una película. Después te encontrás con tu equipo, con los actores, con la realidad de la filmación, y vas viendo cómo evoluciona y cómo se convierte esas ideas abstractas de un papel en una escena. Y en este caso, creo que una de las cosas más lindas, y contestando tu pregunta de qué aprendimos, yo aprendí a recuperar algo que a veces cuando estás filmando con el ritmo y la energía, y la intensidad con la que se filma las películas, a veces no tenés tiempo de detenerte en cosas que acá nos ocupamos de tener, ¿no? Tiempo para reflexionar entre nosotros, para hablar, para encontrar los detalles de cada personaje en cada momento, y creo que fue lindo como recuperar ese tiempo que a veces en los rodajes no hay, porque se va la luz, por lo que sea, por las cuestiones que pasan en una filmación, y dentro del escenario, digamos, dentro de estas escenas, había por supuesto un guión, en muchos casos muy estricto, pero también mucha libertad para probar y para explorar facetas de todos los personajes, ¿sí? Para mí lo más particular que tiene esta peli es el ensamble actoral, donde todos son de procedencias muy distintas, con métodos y formas muy diferentes, ¿no? Por un lado Berenice, dentro de todo lo que es el cine europeo, Edgar, que si bien es latinoamericano,
viene de trabajar en Hollywood con una impronta mucho más estadounidense. Joaco, con su experiencia en cine y en tele. Graciela, ícono del cine argentino, ¿no? La gran diva del cine argentino. Por lo tanto, para mí era un gran desafío el lograr interactuar con cada uno y aprender de cada uno, de su forma, su metodología, su particularidad, su impronta, y dentro de eso lograr que todo fluya armónicamente, porque siento que este gran ensamble de actores dan un gran personaje que es esta familia, ¿no? Para mí La Quietud sí trata de todo lo no dicho principalmente, de toda la inquietud que hay por debajo de esta quietud, y de vínculos muy primarios y cuestiones muy instintivas relacionadas con los sentimientos, con la búsqueda del ser querido, del ser amado, del ser reconocido, los encuentros, los desencuentros, la locura, la sexualidad, la infidelidad, digo, hasta el aborto. Son temas muy actuales desde un universo muy femenino, como decía Pablo, enmarcado de esta mirada, este triángulo de mujeres y de qué lugar ocupan los hombres dentro de esto, pero en un gran ensamble. Entonces para mí había como algo muy coral constantemente, como de aprendizaje de que cada uno de alguna forma para mí reflejaba distintas partes de miedos, de dudas, de inseguridades, de deseos del ser humano en forma más global, ¿no? Entonces, por un lado siento que fue un trabajo de gran reflexión interna, porque si bien la película plantea personajes bastante arquetípicos, digamos, en los que podemos sentirnos identificados o no, incómodos o no incómodos, siento que es una película que de alguna forma te provoca a reflexionar sobre las propias cuestiones, ¿no? Entonces, en lo personal no tenía un universo del cual agarrarme, como no sé, en Leonera, el universo carcelario, o en Carancho, el oficio de médica, sino que acá era, bueno, cómo bucear en las partes más oscuras de cada uno y en función de eso, digamos, fluir dentro de un gran ensamble actoral. Por lo tanto, para mí fue una película de gran aprendizaje, muy placentera de hacer, como decía Pablo, de mucha creatividad, de mucha entrega y compromiso de parte de todo este elenco. Para mí fue disfrutarlos a todos, verlos a todos como muy comprometidos. Siento que todos dieron mucho en la película, desde lugares muy, muy profundos, que todos estamos muy expuestos desde diferentes lugares, pero principalmente desde nuestras emociones y un compromiso muy grande en el trabajo. Por lo tanto, fue principalmente de aprendizaje en todos estos planos. Desde un principio, cuando nos encontramos con Pablo, me pareció que era la posibilidad de formar parte de un grupo donde involucrarse creativamente era algo muy esencial, era muy importante para poder crear este mundo, la atmósfera en la que habita la película. A mí me interesaba algo de la película y era como... Me di cuenta que no muchas veces tenemos la posibilidad, espero que haya muchas más oportunidades de entender la realidad de la familia, en este caso desde el punto de vista femenino. Estamos muy acostumbrados en nuestro país en general a que las historias se cuenten en general desde el punto de vista más bien masculino, ¿no? Y me interesaba mucho, como actor, ver con Eder cómo juntos íbamos a poder estar en un mundo donde todas las grandes tensiones son manejadas por las mujeres, donde estos hombres intentan entrar en ese mundo a su manera, pero la manera en la que entran es una manera donde tienen ellos mismos su propia realidad, se acomodan y tampoco quieren saber mucho más de lo que hay ahí. O sea, es como si todos de alguna manera fuesen cómplices de una verdad oculta. En el caso de Esteban, mi personaje es uno de los que más información tiene sobre lo que pasó, sobre el significado que tiene la quietud, sobre cómo esta familia está donde está, porque su familia está donde está de esa manera. Lo único que en su familia eso no se ocultó, por lo menos entre el padre y Esteban. Y esto que Pablo le da luz en la película es algo que yo nunca había visto y que es real, que cuánta gente seguramente al día de hoy estará viviendo con una economía que no le pertenece, una economía expropiada, en una época donde muchísima gente, digo, lo que ocurre en la película es algo que ocurrió, no es algo que lamentablemente no es del ámbito de la ficción. Y en ese sentido me pareció también interesante mostrar cómo a veces esta situación, esto que dice Pablo, es el inicio de la película,
estos personajes donde uno ve esos paisajes del campo, ¿no? Esa estancia bellísima, la belleza de estas hermanas, esta madre, el marido de una de las hermanas, mi personaje, cómo van entrando y todo se empieza a ir desquebrajando, ¿no? Empieza uno a decir, no, pero pará, pasa esto, pasa lo otro. Y lo que aprendí con la película es a trabajar mucho en el presente. Hay veces que los actores probablemente podemos trabajar mucho en ensayos o previamente antes de ir a una toma, sin embargo acá claramente noté que era muy deliberado de Pablo decir, bueno, vení, no, bueno, pero vos vení, vamos, bueno, sin barba, el pelo así, vamos por acá, y en el momento que empezamos a hacer las escenas, nos encontrábamos, en mi caso, descubriéndome con actores que no conocía, de otros países que actúan de otra manera quizás, y todo funcionaba. Las riquezas de la película tenían que ver con lo que Juaco lo mandó a terapia, básicamente. Pero me pareció una cosa alucinante. Y después hay un gran salto de fe, porque cuando la propuesta es una propuesta de profunda incomodidad para los actores, nosotros le llamamos a esta película corporaciones que nos dijeron, sí, vayan para adelante. Digo, esa cosa que si la pensás, pero sí, porque tiene una energía, tiene una inteligencia, tiene un... Es tan consecuente con la obra completa de Pablo, con todas las otras películas, y al mismo tiempo plantea otro juego, es un trapero 100%, es una de las cosas más emocionantes de poder ver esta película armándose delante de la vista de uno. Te quiero mucho, te admiro mucho, todo ese perdón, Yo también, gracias. Y lo otro que quiero aclarar, porque la gente no sabe, esta película no es una coproducción con ningún país, es una película 100% argentina, está generada desde Argentina, con Matanza asumiendo el volumen más grande de riesgo, una película fuera de la lógica. Hubiera sido muy fácil para Pablo tratar de reproducir algún modelo de alguna película que él ya había hecho y le había funcionado. O decir, hacemos una película con todo este elenco, sí, hagámoslo, porque no lo es una película argentina. Y me parece que es una cosa que normalmente no cae en el registro de quienes leen cómo se hace cine en la Argentina. Todos damos por sentado la coproducción. Es riesgo puro, y esto que es un riesgo desde lo conceptual y es un riesgo moral que la película te plantea, que te identifiques con gente que a lo mejor hace cosas o hizo cosas espantosas, es un riesgo formal. Todo esto está también atravesado por la idea del riesgo inherente de hacer la quietud. Una locación que encontramos al buscar la locación con la que no teníamos ningún vínculo, que terminó siendo por esas cosas de ficción, podríamos llamar, o de la realidad. No sé bien dónde se define dónde va a entrar lo que voy a contar. La casa donde filmamos es la casa de la familia Moneta, y la cama, el lugar donde estaba la cama del señor con el ACV era el lugar donde estaba la cama de Moneta con su ACV. Cosa que fue muy impactante para nosotros. Nosotros llegamos a esa casa buscando una locación. A medida que fuimos concretando, una casa, como se imaginan, muy difícil de confirmar por todo lo que se ve, una casa como bastante cara, con todos objetos de mucho valor, entonces no nos la querían alquilar. Bueno, fue bastante tiempo de ir y venir para lograr obtener la casa, y cuando ya estábamos como en esa última etapa, supimos que estábamos filmando prácticamente una parte importante de la historia de algunos miembros de esa familia, que, como sabemos, también tienen algunos puntos en contacto con esta historia que fueron sorprendentes. Y no fue al revés, no es que conocimos la casa y dijimos, vamos a escribir una historia basada en eso, sino que un poco el azar al cual, digamos, ya a esta altura de las películas me voy acostumbrando a que este tipo de cosas pueden pasar. 14 chavales de sonido, fue una escena muy difícil, claramente, de hacer. Estuvimos mucho tiempo con Berenice pasando solamente la letra. Berenice vivió conmigo durante el periodo de tiempo de la película, un poco para ir creando también este vínculo simbiótico de estas hermanas. Por lo tanto, estudiábamos todas las escenas juntas y estábamos las 24 horas del día juntas. Y era muy gracioso porque empezamos unas semanas antes, cuando ya sabíamos que iba a empezar a llegar este momento, a pasar la letra absolutamente neutro, como para empezar a vencer lo que nos pasaba, y era que no podíamos avanzar de las primeras 3 palabras, y era como descostillarnos de risa y no poder como trascender.
y las dos mirarnos en plan de ¿qué vamos a hacer? O sea, esto hay que hacerlo, o sea, empezamos a pensar como alguna forma. Primero trascender y ir trascendiendo como varias etapas o varias barras, fue como bastante complicado. Nos ayudó mucho la parte más coreográfica, está todo como muy coreografiado. Fuimos nosotras proponiendo también qué cosas se nos ocurría, digamos, para poder provocar lo que queríamos provocar, que era algo bastante incómodo, y al mismo tiempo dentro de esa incomodidad poder sentirnos lo más cómodas nosotras. Por lo tanto fue mucho trabajo previo. Primero ablandar el texto concretamente, porque decir ese texto era imposible. Fue lo primero que dijimos cuando llegamos al set, tipo de chicos, bueno, la jornada de hoy es imposible, así que les pido a todos mucho humor, mucha paciencia. Ablandar el texto, coreografiar bastante la escena, y después la hicimos muy pocas veces, digamos. Fue todo muy charlado, con muy poquita gente dentro de lo que fue el set. Después siempre es mucho más lo que se ve de lo que queda, porque es el efecto de lo que uno quiere lograr que lo que fue en el momento. La verdad que nos tentamos mucho, hubo algo de mucho humor también. Es muy fuerte, es muy provocadora, es muy inquietante. También tiene algo bastante infantil, que es un poco como la idea... hay algo de este deseo entre ellas sublimado, por un lado, en el personaje de Vincent, digamos, ¿no? De este objeto de deseo que subliman, y esta especie como de juego que tiene que ver un poco más global con la sexualidad de los personajes, ¿no? Los personajes juegan en su sexualidad toda una libertad y una expresión de su personalidad que no pueden jugar en otros aspectos, en otros planos, ¿no? Por eso la película tiene una carga sexual muy fuerte, todos se expresan en su sexualidad de una forma distinta. Y tenía que ver un poco con eso, digamos, ¿no? Con cómo jugar. Eso es lo que entendí, o lo que me convenció el director para que decidamos hacerla. Voy a tener que dar folletitos en la entrada del cine. Bueno, imagino que sí. Espero que sí, si no está mal. Bueno, la casa es en Luján, ruta 44, no me acuerdo ya. Estuve yendo durante meses, pero ya me olvidé. Cerca de Luján. Hacia Perdón, ¿por qué se llama La Quietud? Sí, perfecto. La casa está, no me acuerdo, se me fue el nombre de la ruta, hacia Cortines, entre Luján y Cortines. Hay algo que él no lo tiene tan claro, pero hay algo que el papá le dijo: guarda con esta porque es bravísima, no es el otro, la brava es esta. Ya desde chiquitito hay algo de eso. Nos hicimos un poco amigos, tenemos una especie de también de vidas un poco en espejo en países distintos, donde ellos tienen unos pibes más o menos de la misma edad que nosotros, él trabaja con la mujer, tiene su productora, son un montón de cosas de cierta conexión con gente que no nos conectaba nada antes de conocernos. Y un poco en chiste, un poco en serio, fue la idea de hacer una película donde Martín y Bení fueran hermanas, porque yo me quedé un poco sorprendido del parecido. Eso fue, como digo, más de 10 años atrás. Esas cosas un poco de un chiste, pero que después se empiezan a convertir en un hecho y después en un deseo. Ahora el chiste pasa a ser, voy a hacer algún día una película con ellas de hermanas. Y con Graciela fue muy parecido. Con Graciela, no sé, la conocí creo que en la época de Mundo Bruja, estábamos hablando de muchos años atrás. Y era Graciela la que me decía: quiero hacer una película con Martina. Hace, no sé, ¿cuántos años? 15 años. En algún momento, hace muchos años hablamos de eso, incluso antes de que Martina actuara. Estoy hablando de la época del bonaerense, o sea, Martina todavía no había actuado, pero Grace sabía que Marti se había formado como actriz desde muy chica. Nosotros no habíamos hecho nada juntos, o sea, Martina y yo no trabajábamos juntos en la productora, pero Martina no había vuelto a actuar en ese momento. Y hace muchos años, estamos hablando de 2001, 2002, o sea, más de 15 años, cuando la conocí a Graciela, que siempre fue muy cariñosa y habló con mucho cariño en ese momento de las pelis, siempre fue como, bueno, algún día vamos a hacer una película. Como decía Joaco, hacer una película con Graciela Borges, para un director de cine en Argentina es como un sueño a cumplir, digamos. Entonces, en ese sentido, la película fue también la posibilidad de cumplir distintos deseos o sueños
con Edgar y con Joaquín fue muy parecido. O sea, yo fui a ellos y dije, quiero que hagan esto. No es que hicimos, bueno, una ronda de nombres, a ver a quién llamamos para que haga Esteban, a quién llamamos para que haga Vincent. Entonces, fue desde muy temprano armar ese grupo de gente con la que me daba deseo y ganas de trabajar. Una vez pasado el shock de tener a Graciela y de decir, bueno, finalmente voy a hacer mi película con Graciela Borges, pasa lo que pasa en la vida cotidiana, que ya, bueno, listo, Graciela Borges pasa a ser la actriz. O sea, vos no podés comunicarte con ella como si fuera el icono de Graciela. Entonces lidiás con las cosas como, bueno, le doy la rodilla, se queda sin voz, llega, todo es tortuoso para ellos. Le decía, Grace, disfrutá un poco, porque vas a terminar la película y después vas a estar puteando porque ya terminó, que es lo que le pasa a los actores, putean cuando laburan y después putean cuando no laburan. Pero, por favor, disfrutá un poco. No, y se quedaba sin voz, y entonces todo era una tortura. Claro, es lo que decía Marty, todo eso para Esmeralda era perfecto, porque un personaje torturado, totalmente desarmado. Entonces, claro, yo no entendía si eso era la verdadera Graciela Borges, Graciela Borges haciendo tipo Jim Carrey, tipo, bueno, estoy rota, me duele todo. Pero claro, llegaba a las 2 horas, ya estaba agotada, decía, no, Grace, faltan 10 horas más. Entonces realmente fue una experiencia que cuando ves las escenas terminadas, Graciela Borges, para mí, en su máxima expresión. Pero mientras vas haciendo, uno no está diciendo, estoy con Graciela, ojo con Joaco, ojo, son tus actores, dale, Grace, vamos, no, me duele, dale, mamita, vamos, y entonces, eso que también se permite cuando hay un clima de trabajo así, porque si, como decíamos antes, estás corriendo porque no sé, por las cosas que se con una película, y tenés que esperar a Grace, que tiene su ritmo, no avanza la película. Entonces vos tenés que armar un sistema para que tus actores puedan formar parte de un ecosistema tan frágil como es hacer una escena, ¿no?